Bien. Pues asegurarme de que estamos todos despiertos. Vamos a recuperar una vieja costumbre. Vamos a ponernos de pie. Sí, dice no. Vamos a ponernos de pie, vamos a saludar al que tenemos al lado, le miramos a los ojos, le decimos sonríe, Jesús te ama, acuérdate de que Jesús también te ama a ti. He visto gente que se quedan sentados y hacen así con la mano y dice, bueno, Jesús te ama. Así nos aseguramos que nos mantenemos despiertos, que tenemos energía para las próximas siguientes 3-4 horas, de las cuales dedicaremos solo un rato a la palabra y luego ya cada uno en su casa ya lo profundiza como quiera, podéis sentaros. Pero bueno, al menos que tengáis energía para las próximas 4 o 5 horas en lo que sea que hagáis. En la comida, en el tiempo que paséis juntos, en los viajes, los que vuelven ahora para el frío de la montaña y para donde fuera. El mensaje de hoy se titula Voz que clama en el desierto y forma parte de esta serie de mensajes que empezamos la semana pasada, llamados Insertados en su historia. ¿Os acordáis? La semana pasada estuvimos hablando de ¿qué? Estuvimos hablando de David, pero sobre todo estuvimos hablando, el mensaje se titulaba Las 5 piedras o con 5 piedras, y estuvimos hablando de algo llamado la narcígesis. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando de qué sucede cuando nosotros leemos las Escrituras y tratamos de ponernos nosotros como héroes de la historia. Leemos la historia de David y Goliat y pienso, la historia de David soy yo y Goliat son mis enemigos y, hey, que está genial, que lo podemos usar, pero si nos quedamos solo con esa lectura, nos podemos perder. Y os acordáis que estuvimos diciendo que al final de todo el texto, de todo lo que estuvimos compartiendo, cuando leemos de esta forma, nos perdemos que la historia de David y Goliat está representando, nos está significando otra forma más de entender la llegada de Cristo. Luchando por una pelea que no era suya, luchando contra un enemigo que no le estaba haciendo afrenta a él directamente, siendo despreciado, no siendo quizás el tipo de ejemplo que esperaban, ¿no? David, un chico pequeño, y se esperan como un soldado que lucha, ¿no? ¿Os acordáis? Como Cristo, que esperaban que el Mesías viniera como un Sansón a luchar, a liberarlos de los romanos, a repartir rayos y fuego y a cargarse a la gente, y viene Jesús y dice, no, es que no lo habéis entendido, espérate, yo te termino de completar la historia. Entonces nos dimos cuenta que muchas veces nos ponemos como protagonistas de la historia y leemos la historia y tomamos promesas que eran para gente concreta, en un espacio concreto, en una situación concreta, y las tomamos directamente como si fueran verdad absoluta para nosotros en la vida. Y al final dijimos que es muy importante que cuando nosotros leemos la Biblia, invitemos al Espíritu Santo a que nos acompañe mientras la leemos, para que nosotros seamos capaces de desgranar aquello que el Padre puso en el texto para que sea de bendición para ti y para mí hoy, y no nos quedemos solo con lo que a lo mejor nos llama la atención, pero no nos alimenta. ¿Amén? Y voy a ir con cuidado con lo del alimento, porque voy a decir, bueno, a ver, de vez en cuando a todo el mundo le apetece un helado, un McDonald's, un lo que sea, pero no te alimentes solo de eso. ¿Vale? Pero yo creo que es muy importante que partamos desde el punto de volver a recordar lo último que dijimos, que es que necesitamos ser cristianos maduros para poder procesar adecuadamente el mensaje, la comida que Dios nos deja en su palabra. ¿Amén? Y ahora, porfa, si algún día alguien predica de David y Goliat y habla de la referencia de tus batallas, no le tires una piedra al predicador. O sea, está bien, es un mensaje que puede servir, pero acuérdate de que hay más, que el mensaje no se queda solo ahí. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de una voz que clama en el desierto. ¿Quién le suena esta frase? Juan el Bautista. Una voz que clama en el desierto. Juan el Bautista es un personaje increíble. Yo creo que muchas veces lo hemos reducido a aquel hombre medio loco que iba con ropas de camellos, que comía langostas y que bautizaba gente y que solo dijo, mira, este es Jesús, seguidle. Y ya está. ¿Ah? Especifica langostas, claro, no langostas del mar, sino langostas de saltamontes, ¿sabes? Los bichitos. Comía langosta sentado ahí a soufflé y bueno, no, justamente todo lo contrario, ¿no? Pero es un personaje que es increíble. Y vamos a hacer una lectura rápida de este personaje, porque es muy importante entender que Juan el Bautista no aparece
para vencer a nadie, al contrario de lo que vimos con David. No aparece para quedarse ni tan siquiera. No aparece para construir algo que perdure. Y quedaros con esta parte. Juan el Bautista no construyó nada para que permaneciera en su estructura, sino que preparó el camino. Juan aparece para preparar el camino y luego desaparecer. Y para entender a Juan no podemos empezar por su mensaje. Tenemos que entender su contexto. Porque Juan no aparece de la nada. No aparece sencillamente un día predicando en el desierto. Juan aparece en un momento histórico concreto. Y vamos a leer primero la historia, todos os acordaréis, pero vamos a leerlo ahora, en Lucas 1:5. Vemos la historia de un hombre y una mujer que no son Abraham y Sara, pero que también era mayor y que no podían tener hijos. En Lucas 1, del 5 al 8, dice lo siguiente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, ¿os suena Herodes? Herodes es el mismo contexto en el que luego Jesús nace. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos, repite conmigo, justos. Ambos eran justos delante de Dios. No está por casualidad. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Repite conmigo, irreprensibles. No les tumbaban a derecha y izquierda. Ellos eran justos y no había nada que los pudiera apartar de la verdad del Señor. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7, pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es decir, ellos eran justos, eran irreprensibles, pero quizás lo que más deseaban, que era tener un hijo, no les había sido concedido. Y ya eran mayores. ¿Sí? Versículo 13, dice lo siguiente. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, y aquí me he saltado un trozo, pero solo os lo menciono. Dice que Zacarías, mientras estaba haciendo lo que le tocaba hacer, estaba sirviendo en el templo, mientras él estaba sirviendo, sin dejar de servir, oró. Y cuando oró, dice el versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Repite conmigo, tu oración ha sido oída. Pronto o tarde, ha sido oído. Tu oración, tu ruego, ha sido oído, ha sido escuchado. Y tu mujer, Elisabet, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Empiezan a hablar de Juan antes de que Juan exista. Tu mujer va a dar a luz a un hijo y su nombre será Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y esta es la parte clave, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, vas a tener un hijo, se va a llamar Juan, la gente se va a alegrar contigo de que has servido durante tanto tiempo, de que ya eres mayor, de que a los ojos humanos tu tiempo ya pasó, tu mujer es estéril, tú no puedes tener hijos. Se van a regocijar contigo, van a alegrarse de tu alegría, pero este que vas a tener se va a llamar Juan. Él va a acercar a muchos al Señor, y me encanta, junto solo esta parte, no sé si está destacado o no, pero versículo 17 dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y al final del 17 dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, la misión del hijo que el Señor te va a regalar es preparar el camino para el que vendrá después. Su nacimiento es anunciado por un ángel, sus padres son ancianos, su nombre es escogido no por tradición familiar, sino por Dios, y su propósito es declarado incluso antes de nacer.
preparar al pueblo para la venida del Señor. En Lucas 1, 59 al 64, avanzamos un poco más a la historia, pero sucede algo. ¿Os acordáis? Zacarías se queda mudo. Zacarías se queda mudo porque cuando le dice, vas a tener un hijo, él le pregunta y duda, dice, bueno, como no me creíste, vas a quedarte mudo hasta el día en que se cumpla la palabra que yo te he dicho. Entonces Zacarías estaba mudo, dice el versículo 59, dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Es decir, cuando fueron a circuncidar al niño, ya nacido Juan el Bautista, y le llamaban al bebé, vamos a bautizar a Zacarías. Y la madre, dice versículo 60, dice, pero su madre dijo, no, su nombre será Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces dijeron, se le ha ido la olla a la pobre mujer, ya también debe estar mayor, vamos a preguntarle al padre. Entonces dice el versículo 61, el 62, dice, le preguntaron por señas a su padre. A mí me llamó la atención, digo, porque dijo que estaba mudo, no sordo, pero bueno. Dice, le preguntaron por señas al padre. Y entonces le preguntaron, ¿cómo se llamará el niño? El niño Zacarías que vamos a circuncidar. Dice que el 63 dice, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y el versículo 64 me encanta, porque en el momento en el que Zacarías escribe, el nombre es Juan. En ese momento, dice el versículo 64, al momento fue abierta la boca y suelta la lengua de Zacarías y habló bendiciendo a Dios, tal y como había sido dicho. ¿Has dudado? No pasa nada. Cuando se cumpla aquello que yo te he revelado, ahí recuperarás la voz. Y es en el momento en el que él confirma, dice, su nombre será Juan, que su boca es abierta y todos se maravillan de aquello que ha sucedido. Juan, avanzamos un poco más, crece lejos del sistema religioso. No se forma en el templo, no se posiciona en una estructura visible, no es aquel que dice miembro del Sanedrín, miembro. Él crece de esa forma, su formación ocurre en silencio, en el desierto y en el anonimato. En Lucas 1:80, hemos avanzado un poco más en la historia, dice lo siguiente, habla de Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño crecía ¿en qué? Crecía y se fortalecía, se llenaba, me estoy saltando al siguiente. El niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En espíritu. Estoy saltando, se juntaba con lo siguiente. En espíritu. Dice que estuvo en lugares desiertos, no estuvo en el lugar donde la gente que tenía que crecer y fortalecerse estaba. Crecía y se fortalecía en espíritu. Y se preparó hasta el momento en el que fue revelado al pueblo de Israel. Y haciendo una pausa en la historia de Juan, porque la historia de Juan nos conecta con un montón de personajes, vemos similitudes con personajes. Mientras estábamos leyendo me acordaba del pequeño Samuel y Ana, su oración, ¿no? Cuando ora llorando diciendo, pero te ruego por un niño, y el Señor le contesta. La historia de Juan nos conecta con un montón de personajes del Antiguo Testamento. Pero haciendo una pausa en su historia, vamos a observar lo siguiente, poniendo en paralelo el versículo de Lucas 1:80 y Lucas 2:40. Porque en Lucas 2:40 nos habla de otro bebé que nació un poco después, que es Jesús. Y dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Es decir, que tú puedes, y a veces me pasa, de hecho me ha pasado mientras lo estaba releyendo, que lees un versículo y te recuerda al otro. Y de hecho cuando a mí, no sé, pues sí, porque lo leía mucho de pequeño, pero cuando empieza la frase, y el niño crecía y se fortalecía, y a mí ya me sale, y se llenaba de sabiduría, es como, para mí es una frase tan identificativa de Jesús, que le hayan dicho sobre Juan el Bautista, a mí solo me recuerda a Jesús. ¿Sí? Pero me parece curioso que Lucas menciona que Juan el Bautista crecía y se fortalecía en espíritu y que estuvo en lugares desiertos esperando para ser revelado, y que luego el mismo Lucas, en el capítulo 2:40, diga sobre Jesús, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él.
Me parece cuanto menos llamativo. Así que volviendo a Juan el Bautista, en Lucas 1, seguimos recordando que cuando Juan el Bautista aparece públicamente, lo hace con un mensaje muy sencillo, directo y confrontador. Es un mensaje de arrepentimiento. Di conmigo, arrepentimiento. Juan no viene preparando, y siempre que cuento la historia de Juan, pienso lo mismo. O sea, este hombre era fiel, pero quizás no era el mejor genio de marketing, ¿vale? O sea, Juan dice, yo tengo que preparar el camino para el que viene después de mí, y estamos avanzando un poco, y dice, lo voy a hacer en el desierto. Yo no sé si tú y yo nos funciona, pero si me voy al desierto y empiezo a compartir, no sé quién va a convertirse, a lo mejor las langostas o alguien que pasaba de camino, pero no me parece el mejor plan para empezar a compartir. Pero él sabía que su llamado era uno y empieza desde ahí y va conectando con las personas y las personas empiezan a juntarse. Y en Mateo 3, del 1 al 3, dice lo siguiente. Y aquí nos pone un poco el contexto de cómo Juan compartía. Mateo 3, del 1 al 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿Dónde? En el desierto de Judea. Y diciendo, ¿cuál era su mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Llevaban generaciones habiendo recibido palabra profética de que llegaría el reino de los cielos, y Juan dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos, en presente, se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista, leyendo las Escrituras, se encuentra que hay alguien que va a ser una voz en el desierto, que va a preparar el camino para el Señor. Yo creo que es de los pocos personajes que leyendo las Escrituras escritas generaciones atrás, dice, este soy yo. ¿Por qué está hablando de mí? Pero él no lo toma como, soy un héroe en una historia, sino que dice, tengo muy claro qué es lo que va a pasar. El reino de los cielos se acerca en mi generación. Y mi llamado es preparar el camino para el que viene después de mí. Él lee las Escrituras y no se posiciona como un héroe. Dice, tengo clarísimo que mi rol de personaje secundario está definido y que el héroe viene pronto. Y eso es lo que él comparte. Él se acerca y les dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y multitudes vienen a él, autoridades lo observan, discípulos lo empiezan a seguir. Su impacto es real. Un ministerio que funciona, que no tiene ningún sentido. ¿Quién hace un ministerio en el desierto? Abre una sinagoga. Dice Mateo 5, un poco más adelante, Mateo 3, del 5 al 8, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Es decir, la gente salía de sus ciudades e iban donde Juan estaba. Dice el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Repite conmigo, confesando sus pecados. No solo eran bautizados porque, a ver qué dice este hombre, quién va a ser, ha dicho que el reino de los cielos se ha acercado, yo quiero saber de qué está hablando, sino que entendían que el primer paso era arrepentirse. El segundo paso era confesar los pecados y el siguiente paso era bautizarse. Y por eso dice, eran bautizados confesando sus pecados, porque habían entendido el mensaje, arrepiéntete. Amén. Versículo 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, él les decía, era flojo este hombre, les hablaba como, no, que mi ministerio funcione, voy a conectar con los jefazos, y les mira y les dice, generación de víboras. O sea, yo no sé cómo llevamos la ofensa tú y yo, ¿vale? Yo no sé cómo llevas tú la ofensa y cómo la llevo yo. A veces nos ofendemos por cosillas, pero yo no sé cómo me sentiría si me viene Juan, a quien
Yo me he salido de mi sinagoga, me he ido caminando por el desierto para llegar a verlo, a ver qué cuenta, y me mira a los ojos y me dice, generación de víboras. Oye, primero compárteme y luego ya veremos, ¿no? O sea, ¿por qué me conoces? Y le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Di conmigo, frutos dignos de arrepentimiento. No solo proclames con tu voz que te has arrepentido. Haz fruto de arrepentimiento. Que tu palabra sea concorde a tus acciones. Si tú te has arrepentido, esto es una frase que usamos mucho con los niños. Si tú me pides perdón de algo, no me pidas perdón por las consecuencias que estás viviendo, por tu error. Pídeme perdón porque si tuvieras la oportunidad de volver atrás para no dañarme, lo harías porque no quieres dañarme, no porque no quieras las consecuencias. Hay muchas veces que pedimos perdón porque no me gusta la situación en la que me deja mi error, las consecuencias de mi fallo. Y Juan le está diciendo, ¿a qué vienes aquí si no has entendido que mi mensaje es arrepiéntete, confiesa tus pecados y entonces bautízate? ¿Para qué quieres que te bautice? Me encanta la frase que dice José, y la voy a aprovechar aquí. Si tú no has entendido el mensaje de Jesús y tú no te has arrepentido de tu corazón y tú no has confesado tus pecados y has decidido en tu corazón, Señor, yo quiero apartarme de mi pecado, y tú te bautizas, no serás más santo, serás un pecador remojado. No va a pasar nada. Habrá pasado el agua por ti, pero Cristo no ha pasado por ti. Porque para que Cristo pase por ti y por mí, primero hay que arrepentirse, luego hay que confesar los pecados apartándonos de ellos y entonces invitarle a que viva en nuestro corazón. Y Juan ha resumido todo lo que Jesús va a explicar después, hablándoles a los ojos y diciéndole, ¿dónde vas, flipado? Generación de víboras. ¿A quién te ha enseñado a ti a huir del destino que tendrás en el infierno si no te arrepientes? Porque tú y yo podemos decir, oh sí, bautízate, genial, vuelve a tu casa y tráeme más gente, pero te irás al infierno. El mensaje de Juan no era para juntar a un montón de gente, era para convencerles de que era necesario, que su destino era quemarse en el infierno y que alguien vendría a rescatarnos de eso. No era solo juntar gente, no era solo traer y acercar a personas, era preparar el camino para que cuando viniera el que verdaderamente tenía el poder de rescatarnos del infierno, lo entendiéramos y le siguiéramos a Él. Entonces, iremos a Juan 1:29, llega un día que Juan se encuentra cara a cara con aquel que llevaba toda su vida anunciando. Y en ese encuentro Juan nos enseña algo esencial para esta serie. Juan 1:29 y 30 dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Tú imagínate, estás ahí predicando, arrepiéntete, confiesa tus pecados, bautízate, aléjate del pecado, hablo de que vendrá. Y dice, ve a Jesús andar hacia él. Y me encanta, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llevo años predicándoos que os arrepintáis y que confeséis vuestros pecados, que no huyáis de la ira venidera, que te bautices, porque viene Él. Este que viene es el Cordero que quita el pecado del mundo. Todo lo que te he explicado tiene sentido en Él. Todo lo que leí en las Escrituras, cuando me sentí reflejado en las Escrituras, cuando vi que Isaías estaba hablando de una voz que clama en el desierto, tiene sentido porque Él ha aparecido. Porque Cristo está andando aquí, delante de nosotros. Y me encanta porque dice el versículo 30, esto que he explicado ahora no me lo he inventado, lo dice el versículo 30, dice, este es aquel que yo dije. Viene después de mí un varón, el cual es antes de mí, porque él era primero que yo. Y recordemos, Juan el Bautista nació antes que Jesús. Juan el Bautista le está diciendo, llevo todo el tiempo diciéndoos que os arrepintáis porque vendrá alguien que os puede rescatar. Es Él.
Es Él. Él es digno. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo solo te puedo convencer de que tú entiendas y que el Espíritu Santo te ayude a entender la situación en la que tú y yo estamos, pero Él tiene la capacidad de perdonar tus pecados. En esta frase, Juan el Bautista ha dejado las bases para que cualquiera que hubiera escrito esto y lo volviera a leer después, entendiendo quién fue Jesús en el tiempo contemporáneo, su muerte y su resurrección, pueda tener sentido en esta frase. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Me imagino a Juan hablándoles a los fariseos, generación de víboras, ¿no lo entendéis? Él es el que quita el pecado del mundo. Y esto que Juan nos enseña es clave y esencial para esta serie, porque, como decíamos, vamos a ir al punto 1, ya tenemos la historia de Juan, vamos a ir a los puntos. Juan se encuentra a sí mismo al leer las Escrituras. No como tú y yo nos podemos encontrar en David, porque podemos sentir referencias, podemos aprender de cómo David actuó para aprender lo que hizo bien y lo que hizo mal. Podemos tomar enseñanzas de qué espera el Señor que hagamos nosotros, pero no me puedo apropiar de sus promesas que fueron para David en ese contexto. Pero Juan no improvisa su identidad. Juan literalmente se encuentra en las Escrituras, ha salido mencionado antes, pero en Isaías 40, del 1 al 5, Isaías está escribiendo muchas generaciones antes de Juan el Bautista, muchas generaciones antes de que sus padres y sus abuelos ni tan siquiera nacieran. Dice lo siguiente, Isaías 40, del 1 al 5, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces, no le susurréis, grítale, que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor que todos sus pecados. Versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad la calzada en soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájase todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Prepara el camino del Señor, que lo áspero se allane, que lo que es diferente se prepare. Versículo 5 dice, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Isaías está diciendo, viene un tiempo de perdón y de gracia. Preparad el camino. Entiende quién viene. Prepara el camino. Y si los fariseos y los saduceos hubieran permanecido en Isaías 40 del 1 al 5, cuando Jesús dice yo soy el Mesías, su corazón hubiera estado preparado. Pero su corazón se encontraba áspero. Y necesitaron de alguien como Juan que les gritara generación de víboras para que su corazón se ablandara un poquito, aunque la mayoría no ni tan siquiera les sirvió que Jesús mismo les dijera vosotros me decís que sois hijos de Abraham, pero no hacéis las obras de vuestro padre Abraham. Por tanto, si hacéis las obras y queréis venir a matarme, hacéis las obras del diablo, por tanto vuestro padre es el diablo. Y ni aún así, su corazón se ablandó. Juan, cuando se encuentra en las Escrituras, en este texto de Isaías 40, del 1 al 5, entiende algo que hoy aún en día a muchos nos cuesta de entender. Y es que la palabra de Dios no solo revela a Cristo, que sí, sino que también revela nuestro lugar delante de Él. Nunca revela tu lugar sin Él. ¿Esto se ha entendido? La palabra de Dios no solo revela a Cristo, también nos revela nuestro lugar delante de Él. Pero para que tú y yo podamos entender cuál es tu lugar y el mío, requiere, ¿qué dice el texto? Delante de Él. Tenemos que encontrar dónde está Cristo. La palabra va a revelar, sí, te va a dar identidad, te va a dar propósito, te va a ubicar, pero ¿os acordáis de que hablábamos la semana pasada de esta historia del barco que se perdía en el mar y que la única forma de encontrar era encontrando una estrella que le daba la dirección? El texto no te da identidad como barco. El texto te ayuda a encontrar dónde está la señal que te ubica a ti en un lugar. Y es verdad que la Biblia te va a dar identidad.
Y a lo mejor no tomando las palabras de Daniel para ti mismo, a lo mejor tú y yo no nos encontraremos un texto que habla de ti en el 2026, pero de bien seguro este texto te va a ayudar a entender quién es Jesús. La Biblia te va a ayudar a comprender cuál era su propósito, cuál era su corazón. Y a medida que tú la vayas leyendo, año tras año, si sigues tu plan de lectura anual o lo que más se le parezca, cada año serán reveladas delante de ti cosas nuevas. Aunque hayas leído la Biblia entera de tapa a tapa 40 veces, en la vez 41 el Señor te va a revelar partes del texto que son ricos, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, para quebrantar el alma hasta el tuétano y cumplir el propósito para el que Él la mandó. Así que la clave está aquí. Juan no se encuentra a sí mismo para exaltarse. Tú imagínate, yo no sé tú y yo, pero yo no sé tú, pero yo, si empiezo a leer la Biblia y en Isaías dice, porque Pau en el 2026... Oh, ¿así? Porque a ver, a todos nos gusta que nos halaguen un poco. Hay que tenerlo controlado, ¿eh? Pero Juan, cuando se encuentra en ese texto, no se siente exaltado. Él entiende el tamaño de su misión. Dice, este texto me posiciona a mí como escudero del Señor. Y ahora más adelante veremos un texto específico en el que Juan lo revela, pero el texto en el que Juan se encuentra le ayuda a ubicarse correctamente. Espérate que me estoy saltando un trozo. Se encuentra no para exaltarse, sino para ubicarse correctamente en el plan de Dios para esa generación. Dios ubica a Juan el Bautista porque tiene un plan diseñado para su generación, un plan de salvación, un plan que muchas generaciones venían esperando. Y entiende que lo que es grande que va a pasar en su generación no es Juan el Bautista. No es el ministerio que no tiene ningún sentido, que ha aparecido de la nada en el desierto. Lo increíble y lo milagroso es que el reino de los cielos se ha acercado. Y a veces decimos esta frase y nos quedamos casi igual. Y los pelos de los brazos y de los pies, si los tenemos, deberían ponerse como... Algo debe pasar en nosotros cuando entendemos que el reino de los cielos se ha acercado. Porque eso sí, tú y yo tenemos hoy el privilegio de que podemos orar directamente al Señor y que podemos ser convencidos de arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Pero hubo muchas generaciones antes de Jesús que tenían que hacer ritos, que tenían que hacer procesos en los que realmente tampoco veían la mano del Señor como tú y yo la podemos ver y vivir hoy. Así que somos unos privilegiados, aunque a veces nos olvidamos de ello. Pero volvemos a Juan. Así que Juan se ubica correctamente, pero hay un fruto. Y esto quiero que siempre se nos quede en el corazón. Cuando sucede algo en nosotros, debe producir un fruto. Dice, generación de víboras, haced fruto de arrepentimiento. El fruto, aquello que se desarrolla desde Juan, es el fruto de que Juan se encuentra a sí mismo en la palabra, no es protagonismo, es propósito. Y cambia completamente tu lectura y la mía de la Biblia. Si lo que yo encuentro cuando leo en la Biblia es propósito, en lugar de protagonismo, me pone en el lugar perfecto, debajo del Señor, para hacer que mi corazón sea tratado. Juan descubre quién es, porque descubre primero quién es Cristo. Toda la identidad de Juan se resume en una voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor que viene después. El protagonista vuelve a ser Cristo. Y esto marca toda la diferencia, porque como decíamos la semana pasada, la narcígesis lee la Biblia para quedarse en el yo. Isaías, habla de mí. Pero Juan lee la Biblia y termina señalando a otro. No habla de mí, habla de Él. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan se encuentra así, pero no se queda ahí. Se entrega por completo al plan del Padre. Así que, punto 2, Juan sabe quién es. Esto es importante, ¿eh? A veces tratamos de definirnos, ¿quién eres tú? Esto veremos que a Juan le preguntan, ¿quién eres tú? Y tratamos de definir, no, yo soy tal, vengo de tal sitio. Pero Juan tiene muy claro quién es
porque sabe quién no es. Juan sabe muy bien quién es, porque sabe quién no es. Cuando el ministerio de Juan crece, llegan preguntas inevitables y dice en Juan 1, 19 al 27, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Enviaron a gente, sacerdotes y levitas, preparados, gente de autoridad, a que le preguntasen a Juan, ¿tú quién eres? ¿Quién eres, Juan? Dice el versículo 20, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Juan, ¿quién eres? No, pero si no te he preguntado esto. No, pero yo sé lo que tú me vienes a preguntar. Yo no soy el Cristo. Arrepentíos y haced fruto de arrepentimiento. No, pero Juan, ¿quién eres? Yo no soy el Cristo. Dice que le preguntaron de vuelta, entonces, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Dice, no. Y le dijeron, pues entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a aquellos que nos enviaron desde Jerusalén hasta en mitad del desierto para preguntarte quién eres. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces, versículo 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo no soy el Cristo, yo me he encontrado en las Escrituras y yo sé cuál es mi propósito. Y lo que decía Isaías en el 40, del 1 al 5, era algo en lo que todos podían haber meditado y trabajado. Pero Juan dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Versículo 24 dice lo siguiente de Juan 1. Dice, y los que habían sido enviados eran fariseos y le preguntaron y le dijeron, entonces, cuando ponemos voz de fariseo teníamos que poner un poco de voz. Y entonces, perdón, es que en mi mente cuando dice los fariseos le preguntaron me sale siempre una voz de, y entonces, ¿por qué entonces bautizas tú si no eres el Cristo ni eres Elías? Ni tan siquiera el profeta. Perdón, ya está. El niño pequeño que vive dentro mío ha salido un momento. Le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas tú si no eres el Cristo ni eres Elías? Y dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien aún no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces, ¿por qué bautizas en agua? No te preocupes por qué bautizo en agua. Preocúpate de quién estoy hablando. Arrepiéntete y haz fruto de arrepentimiento, porque entre vosotros está uno de quien yo no soy digno ni tan siquiera de desatar su calzado. Juan responde con una claridad que desarma cualquier orgullo. Yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Juan, esta es frase para quien toma notas, Juan no tiene problemas en decir lo que no es, porque sabe perfectamente lo que sí que es. Y esta gente venían preguntándose por lo que era, y a él no le dio ningún problema en decir, yo no soy lo que vienes buscando, pero sí que sé qué es lo que viene después de mí. Y sé cuál es mi parte en el plan de Dios para esta generación. Y si tú y yo tomamos este texto, esta frase y la hacemos nuestra, pon tu nombre. Pau no tiene problemas en decir lo que no es, porque sabe perfectamente lo que sí que es. Porque en Dios encontremos nuestra identidad, una nueva identidad. Una vez nosotros nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados, hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, tú y yo tenemos una nueva identidad en Dios. Somos adoptados en su familia. Somos dados propósito en su casa. Entonces no tengo problema en decir lo que no soy. No lo soy hoy, a lo mejor dentro de unos años sí. Quién sabe si el Señor quiere, o si no, pues no será.
Porque mi identidad ya no se basa en lo que yo he podido construir, sino en qué parte me deja Dios en su propósito. ¿Amén? Así que repite y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ni tan siquiera dice, yo soy la voz, tengo la autoridad. Isaías hablaba de mí. ¿Tú te has encontrado, chaval, en las Escrituras? Yo sí, ¿eh? Este soy yo. Isaías 40, del 1 al 5, habla de mí. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Arrepentíos, porque el que viene después es el importante. Hazle las preguntas al que viene después de mí. Pero arrepiéntate antes para que no te grite generación de víboras a ti también. Así que Juan dice, yo no soy el mensaje, yo no soy la palabra, yo no soy el centro, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Arrepiéntete. Juan no se describe a sí mismo, sino que deja que sea la palabra la que lo define a él mismo, porque cualquiera que escuchara la voz de uno que clama en el desierto, si eran estudiosos de la palabra, les tenía que llevar a la mente a Isaías 40, del 1 al 5. Así que dice, lo que tiene que definir su vida es la palabra y su identidad surge del llamado escrito desde Isaías. La identidad de Juan ya estaba descrita desde Isaías. No se define por títulos, no se define por expectativas ajenas, no se define por el impacto de su ministerio. Imagínate diciéndoles, sí, tú vienes vestido muy bonito, pero tú predicas en la ciudad y ahí vienen pues los que vengan a verte, pero tú has venido hasta mí. Has venido tú aquí, estoy en el desierto, yo no he venido a buscarte en tu casa. No se define por todas estas cosas. Se define por su función dentro de la historia de Dios. Cuando tú no sabes quién es Cristo, necesitas afirmarte. Necesito decir, yo mira lo que he hecho, mira lo que he construido. Pero cuando tú sabes quién es Cristo, tú puedes desaparecer sin miedo. Porque no necesito la complacencia de los demás o los halagos y las virtudes que los demás vean en mí, porque sé las que tengo en Cristo. Pero es necesario no solo conocerle de vista, sino conocerle de corazón. Como la Biblia, cuando habla de conoció, no es el conoció que conocemos tú y yo. Cuando hablo de conocer, es un encuentro íntimo. Y yo creo que por las traducciones en el tiempo, hemos pensado en que, bueno, sí, yo creo en Dios. Y sí, el demonio también cree y tiembla. No es suficiente. Tú debes conocer, en el sentido bíblico, a Dios. Tú debes tener intimidad. Y para tener intimidad necesitas pasar tiempo. Necesitas meditar en la palabra, necesitas orar, pero lo necesitas tú. No es que lo necesite yo, no lo necesita Dios. Te beneficia a ti. Bueno, esto es para otro mensaje. Pero bueno, de vueltas, cuando tú no sabes quién es Cristo, tú necesitas afirmarte, pero cuando tú sabes quién verdaderamente es Cristo, tú puedes desaparecer sin miedo. Así que en el punto 3, Juan quita el foco de sí mismo para ponerlo donde siempre tuvo que estar. Todo en la vida de Juan empuja en una sola dirección. Sacar el foco de sí mismo. En Juan 1, 29 al 30, este pasaje me encanta, dice, el segundo día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque yo era primero. Esto lo hemos leído antes, ¿eh? Juan no dice, mirad lo que Dios está haciendo a través de mí. Juan dice, mírale a Él. Y cuando sus propios discípulos empiezan a seguir a Jesús, Juan no los retiene, no compite, no se resiste. En Juan 3, 22 al 33, dice lo siguiente. Quien lo esté, nadie lo ha buscado, claro. ¿Pero ahí sale? Sí. No le ha dado tiempo. Pero bueno, si lo miráis en la Reina Valera, en vuestra Biblia, en Juan 3, tiene un título este pasaje. Juan 3, del 22 al 30, tiene un título que dice el amigo del esposo. Y me encanta que titulen así al momento en el que vamos a ver lo que dice. Nos quedamos en la mente el amigo del esposo. Versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Qué hizo Jesús? Fue a un sitio y empezó a bautizar. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. O sea, Juan estaba bautizando en el lugar donde bautizaba y un poco cerquita viene Jesús y se pone a bautizar.
Versículo 25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos. Discusión. Empezaron a preguntarse. ¿Pero entre qué discípulos? Entre los de Juan. Y los judíos acerca de la purificación. Empezaron a decir, oye, vea, vale, sí, genial, la purificación. ¿Pero por qué? Porque estaba Juan bautizando y cerca estaba Jesús bautizando. Entonces vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio y bautizaba, todos vienen a él. Dice, Rabí, fíjate que aquel de quien tú estabas hablando está al otro lado del Jordán y todos van a él. Y yo me imagino a Juan diciendo, claro, ¿no has entendido mi mensaje? Pero fíjate, que hablaste de él y todos van a él. ¿Y? Ese era el mensaje. ¿Por qué te has quedado tú? ¿Qué haces aquí? Vete, síguelo a él. Y contesta lo siguiente. Juan contesta, versículo 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede recibir nada si no fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y aquí viene el amigo del novio. Dice, el que tiene la esposa, ese es el esposo. El que tiene la esposa, ese es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Vamos a repetir esta parte todos juntos. El amigo del esposo que está a su lado y la oye, todos juntos, va. Se goza grandemente de la voz del esposo. No habéis entendido nada. ¿Qué haces aquí preguntándome? ¿Cómo me puedes preguntar si estoy contento de que el esposo esté con la esposa? ¿No has entendido quién soy? Yo no soy el esposo. Él es el esposo. Yo soy el amigo del esposo. Y me alegro de escuchar la voz del esposo. ¿Por qué? Porque soy su amigo. Y me vienes preguntando si mi ministerio no está funcionando, si se está yendo. Si la gente se volvieran a meter en los templos, yo que sé, a lo que fuera, mal, pero se han ido para seguirle a Él. Eso me da gozo. Porque mi propósito no era crear una iglesia en el desierto. Mi propósito era preparar el camino para el que vendría después de mí. Él tenía claro su identidad en el propósito del Señor. Así que termina el versículo 29 diciendo, así pues, mi gozo está cumplido. Me alegro de que Jesús esté bautizando ahí. Y me pregunto, ¿qué haces aquí? Vete con Jesús. Y si no, quédate, te volveré a gritar, arrepiéntete, generación de víboras, y entonces después te piras. Dice, versículo 30, y que sea el versículo en el que meditemos tú y yo esta semana. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Porque este versículo es muy duro para Juan. Todo su trabajo en el medio del desierto por años, por eso decía que quizás no era un genio del marketing, pero sí que fue fiel hasta el final. Llega el momento en el que dice, es necesario que yo me haga pequeño para que Él se haga grande. Toda la gente que me siguió a mí, si aún estáis aquí es que no habéis entendido el mensaje que os dije. Es que te arrepientas porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está al otro lado del Jordán, vete. ¿De qué te arrepentiste, amigo? ¿Para qué te quedas? ¿Para que te siga gritando en la oreja que te arrepientas? Si ya te has arrepentido, busca a Jesús. No sigas en el mismo lugar. Yo voy a seguir predicando en el desierto para que se arrepientan y sigan a Jesús, pero está al otro lado del Jordán, crúzalo y síguelo. No te esperes a que esté más lejos y tengas que hacer un viaje más largo. ¿A qué estamos esperando? Jesús está al otro lado del Jordán. ¿Te has arrepentido?
¿Has confesado tus pecados? Síguele, que te bautice Él. Esto no solo es una frase bonita, es una dirección de vida. Juan no solo dijo que Jesús debía crecer, tomó decisiones coherentes para que eso ocurriera. Juan construyó algo real, fructífero, visible, que era aprobado por Dios, un ministerio que era profetizado desde Isaías, proclamado por la voz del ángel Gabriel a sus padres, reconocido por la gente que le venían a preguntar, ¿tú quién eres? Pero aún así estuvo dispuesto a dejarlo todo para que Cristo fuera el centro. Y si hay algo en tu vida hoy que tú no estás dispuesto a renunciar para que Cristo sea el centro de tu vida, ese algo, ese es tu Dios. En una carrera no puede haber dos primeros. Solo recuerdo una vez en las Olimpiadas que han dado 2 medallas de oro y no fue en carrera, fue en salto de altura. Porque después de saltar 50 veces, estaban en la misma altura y dijeron, ¿queréis dejarlo aquí? Ya os damos la medalla y dejadnos continuar con el programa. Pero en una carrera no hay 2 primeros. Y aunque me frustra porque me encanta usar el deporte para que la gente, los niños crezcan y aprendan valores, no hay 2 primeros. Siempre alguien pierde. Alguien queda segundo. En tu vida y en la mía no puede haber 2 cosas en primer lugar. No puede haber 2 cosas en el centro. Y si Jesús no es el centro, algo está ocupando el lugar de Dios. Y dirás, no, pero es que oro, no veo que cambie nada, vengo a la iglesia y mi vida sigue estancada. Ya, quita tu ídolo y pon a Dios. Eso no quiere decir que a veces, rebobinamos atrás, Zacarías y Elizabeth estaban orando, eran viejos, ella era infértil, Dios no había dado los niños, pero ellos habían sido fieles, perseverantes, irreprensibles. Continuaron amando y obedeciendo al Señor y sirviéndole a pesar de que lo que habían pedido no había sido otorgado aún. ¿Amén? Voy a terminar ya. Juan no luchó contra el orgullo, sencillamente no le dio espacio. Y hay veces que tú y yo dejamos ese espacio para el orgullo porque dejamos que las palabras bonitas caigan, porque a veces las necesitamos, pero dejamos que caigan y que endulcen nuestro corazón, cuando en realidad lo que está pasando es que la estamos envenenando. Así que, punto 4, y va a ser el final, insertados en su historia significa aceptar un rol secundario. El mensaje se vuelve incómodo pero necesario. Ser insertado en la historia de Dios significa que la historia ya no es tuya. Porque tú y yo somos insertados en su historia. Esto no trata de la película de tu vida. Tú y yo tenemos una película, nacimos en un lugar, un día moriremos en otro, en mitad del recorrido hemos hecho cosas, haremos otras, pero nosotros, al aceptar ser hechos hijos de Dios, somos sacados de la historia de nuestra vida, porque si yo no hubiera conocido a Jesús, no estaría hoy aquí. Si yo no hubiera sido arrancado de mi historia e insertado en la suya, yo sería una persona muy diferente hoy. Ya no trata más de cómo es mi historia. Yo no sé si alguno, hay muchos no, lo sé, pero otros sí. ¿Sabéis cómo funcionaban antes las películas, las del cine? Bueno, ahora funcionan algunas así, pero era como esos rollos súper grandes de cinta que para proyección, entonces tenía como una foto y giraba rápido, entonces tenías una foto detrás de otra y te daba la imagen de movimiento. Y cuando querían hacer ediciones en estas cintas analógicas de film, cortaban y enganchaban. Entonces tomaban una parte de un rollo en la que habían editado cosas, lo cortaban, iban a la parte donde se tenía que insertar, cortaban, lo pegaban, con mucho cariño, no así, pero, pero pegaban un trozo de la historia de otro rollo y lo ponían en el trozo principal, que era el film final. Y tu historia y la mía tiene un pasado que Dios corta y que inserta desde ese momento hasta el futuro en su historia. Es un rollo gigante que tiene lugar para mi historia, para la tuya y para todos los que habéis saludado alrededor y los que están en otras iglesias, amando al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas.
Ser insertados en la historia de Dios implica aceptar que ya no somos el centro. Implica entender que el rollo ya no gira en torno a mí, porque por eso fui sacado de mi rollo e insertado en el rollo del Señor. Juan entendió que el éxito del reino no se mide por cuánta gente se queda contigo, sino por a quién estás dirigiendo a esas personas. Juan no preparó una plataforma, preparó corazones para el Señor. Predicó arrepentimiento, llamó a la conversión, confrontó el pecado, y cuando Jesús aparece, Juan entiende que su misión estaba cumplida. Que ya tenía una dirección física a la que enviar a aquellos que se habían arrepentido, confesado sus pecados y bautizados. El verdadero ministerio no busca permanecer, busca obedecer. Y esto creo que muchas iglesias no lo han entendido. El verdadero ministerio, la verdadera tarea que nosotros hacemos como hijos de Dios, no está llamado a que nosotros permanezcamos o a que el ministerio permanezca, sino que busca obedecer a que las personas permanezcan en Cristo. Y si Juan hubiera pensado, Dios no me puede haber dado un ministerio para quitármelo, no hubiera mandado a la gente con Jesús. Porque su objetivo era obedecer. Así que David nos enseñó que no somos los héroes del texto. Juan nos enseña algo todavía más profundo. Ni siquiera somos el centro del mensaje. Aunque sí que es verdad que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese texto habla de ti y de mí. Habla de nosotros, pero muchas veces lo hemos tomado como soy tan importante que Dios me vio y decidió venir a rescatarme a mí. Cuando en realidad la historia es Dios me amó tanto que a pesar de ser sucio, vil y despreciable, bajó para rescatarme. El héroe de la historia es Jesús, no soy yo. Y es verdad que Jesús te ha rescatado. Y es verdad que para Jesús, en ese encuentro contigo, deja las 99 ovejas para ir a buscar a la oveja perdida. Y en ese momento la oveja puede decir, ¡guau! ¡Qué genial que soy! Soy más importante que las otras 99 porque me ha venido a buscar a mí. Pero esto nos habla de cómo de grande y profundo es el amor de Dios. Nosotros somos voces, somos enviados, somos señaladores. Tú y yo podemos ser como Juan el Bautista en esta generación. Siempre que entendamos que Jesús es el centro, que Jesús es el importante. Siempre que nos arrepintamos de nuestros pecados, nos confesemos y vengamos a Él. Permanezcamos irreprensibles como los papás de Juan el Bautista. A pesar de que no venga la promesa, el regalo, el deseo de mi corazón, porque el centro de la historia no va a mí. Yo no sé cuándo si habéis visto películas en las que el héroe sabes que no va a morir, da igual lo que pase, porque dices, no va a morir porque es el protagonista. O sea, van a caer bombas, van a caer no sé qué, pero él va a sobrevivir al último instante. Y vives con la seguridad de que a este personaje que te gusta tanto, pues le va a ir bien porque es el protagonista de la historia, ¿no? Bueno, a no ser que estés viendo Juego de Tronos o lo que fuera, que entonces a lo mejor pues no. Pero cuando nosotros entendemos que no somos el centro, sabemos que necesitamos que el héroe esté en nosotros y venga con nosotros. La Biblia no fue escrita para colocarte en el centro, fue escrita para colocarte en el lugar correcto. Juan se encontró a sí mismo en las Escrituras, pero el fruto de este encuentro, de nuevo, fue señalar a Cristo. Así que la pregunta final, hoy no es ¿qué dice la Biblia de mí? Hoy tú y yo no podemos abrir la Biblia diciendo, a ver qué dice hoy de mí la promesa, el versículo de mi contento diario, ¿no? Voy a leer el versículo que habla de mí. Hoy la pregunta debe ser, ¿a quién estoy señalando con mi vida? No con mis palabras, no con mis dichos, me gusta la frase de José, los dichos de los apóstoles, no, los hechos.
¿A quién señala tu vida? ¿A quién estás señalando? ¿Quién, sin el hecho de que tú tengas que decir una palabra, ve algo diferente en ti que le apunta al que está al otro lado del Jordán? Y si la respuesta a esta pregunta no es a Jesús, no te preocupes, estás a tiempo. No gritaré lo de generación de víboras, pero estás a tiempo. Quizás te arrepentiste, quizás confesaste tus pecados, pero estás a tiempo de vivir la comunión real con el Señor, a tener intimidad con Dios, para que su carácter se impregne a ti y la respuesta a esta pregunta, ¿a quién estoy señalando con mi vida?, sea inequívocamente a Jesús. ¿Os acordáis de Pedro? Oye, ¿tú no ibas con Jesús? No, ¿qué va? No, pero verdaderamente tú pareces a los que andaban con Jesús. No, ¿qué va? Oye, pero si es que hasta hablas como los que seguían a Jesús. Nosotros podemos ponernos una máscara y aparentar lo que queramos, pero cuando hay silencio, lo que somos revela quién es el Señor de nuestras vidas. ¿Amén? Porque si Dios no entra en nuestra historia, nosotros no podemos ser insertados en la suya. Y creo que muchas veces hemos entendido esto al revés. Hemos entendido que Dios quiere insertarnos en su historia y da igual donde estemos, qué hagamos, ni qué seamos. Y es verdad que Dios no se rige por tu pasado, pero se rige por tu presente, por a lo que tú estés dispuesto a renunciar para que Dios realmente sea el centro de tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú nos amaste tanto que mandaste a tu Hijo Jesús para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, arrepintiéndonos, como decía Juan el Bautista, de nuestros pecados, confesándolos y alejándonos de ellos, siendo bautizados en obediencia a tus mandamientos, con conocimiento y reconociendo quiénes somos en ti y quién podemos ser si somos insertados en tu historia. Señor, te pedimos perdón por cuántas veces hemos despreciado el regalo que tú nos diste, por todas esas veces que nos hemos quedado cómodos en el centro de la historia. Señor, ayúdanos a que seamos nosotros los que menguemos para que tú crezcas en nosotros. Ayúdanos a que vivamos una vida transparente y centrada en ti, para que incluso sin que nosotros digamos nada, la gente sepa quién tú eres. Que toda nuestra vida, nuestras acciones, nuestras idas y nuestras vueltas hablen de quién tú eres y de lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús por aquellas personas que ahora pueden estar confrontadas con su pecado y el enemigo habla en la mente diciendo: ves, eres un hipócrita, eres una hipócrita. En realidad estás con todos estos errores. No dejas de ser diferente a aquellos fariseos y saduceos, generación de víboras. Pero, Señor, te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo, además de traer la convicción de pecado, traiga una revelación de la identidad del Hijo en el Padre y de la promesa de restauración y de salvación que hay en Jesús. Que en ti, Señor, no hay pecado grande y pequeño, solo hay pecados confesados o no confesados, pecados de los que nos hemos arrepentido o pecados de los que no. Y, Señor, creemos por fe en una vida nueva insertada en tu historia, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que seamos una generación irreprensible y fiel a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.